Conocido también como el Señor de las Moscas, Belcebú es uno de los 7 príncipes del infierno, y el que representa el pecado capital de la gula. Su nombre deriva a Baal-Zebú, un término despectivo que los hebreos emplearon para burlarse del hecho de que en los templos donde era adorado estaban repletos de moscas, insectos que se alimentaban de la carne de los sacrificios que no era recogida y se dejaba pudrir dentro del templo. Yo soy el documentalista, y esto es el demonio Belcebú, el señor de las moscas. Belcebú es uno de los demonios más importantes, ya que está dentro de los 7 príncipes del infierno, siendo aquel que representa el pecado de la gula. Su nombre deriva de Baal-Zebú o Belcebú, título que significa Señor de las Moscas, y que los hebreos aplicaron su forma despectiva a Hadad y a los otros dioses semíticos que los paganos veneraban bajo el título de Baal. De ahí que en realidad Baal y Belcebú sean la misma entidad, aunque la diversidad de interpretaciones haya generado equívocos y algunos piensan que son 2 demonios distintos. El demonio Belcebú. Belcebú, príncipe de los dioses falsos, según Francis Barrett, y demonio asociado al pecado mortal del orgullo para Michael y Sebastián, fue en su pasado angelical un miembro de la Orden de los Querubines y en el presente uno de los 7 príncipes del infierno. El príncipe que representa la gula, según la versión de Peter Binsfeld. No obstante, para algunos de los que sostienen las teorías del triunvirato infernal, Belcebú está entre los 3 grandes. Así, para el exorcista del siglo XVII Michael y Sebastián, Belcebú es uno de los 3 ángeles caídos más importantes junto con Lucifer y Leviatán. Mientras que para 2 obras ocultistas del siglo XVIII, Belcebú conforma junto con Lucifer y Astaroth la llamada Falsa Trinidad. Según la ocultista del siglo XVI, Johann Weyer, Belcebú, quien para la autora comanda la Orden de la Mosca, dirigió una exitosa rebelión contra Satanás y llegó a ser el lugarteniente, segundo al mando, de Lucifer. En la demonología antigua lo consideraban como un personaje que estaba después del rey del infierno. Esta figura gobernaba el este como un gran duque infernal que comandaba 66 legiones de demonios. Durante el periodo puritano inglés, Belcebú era comparado con Satanás y, de acuerdo a los estudios de Francis Barrett, tenía el poder de hacer invisibles y astutos a aquellos que lo invocaban. La apariencia de este demonio variaba. En unas ocasiones era un humano, en otras un perro, un gato, una rana o combinaciones de las mismas. Pero la apariencia oficial está en el libro Dictionnaire Infernal de Colin Clancy, escrito en 1818. La ilustración era la de una criatura con 3 cabezas, la de un humano con corona, un gato y otra de una rana, las cuales están sostenidas por el lomo y las patas de una araña. No obstante, en el imaginario popular se piensa que Belcebú, bajo su forma alegórica, de gran tamaño, rostro hinchado coronado por un cintillo de fuego, con cuernos, piel muy oscura, peludo y con repulsivas alas de murciélago. Revisando a su origen, vemos que en la versión hebrea de los textos se concibe que Baal-Zebub es Belcebú, una deidad originaria de la ciudad filistea de Ecrón. Su significado se traduce como el Señor de las Moscas, título que denotaba cómo los hebreos denigraban a las deidades de sus enemigos, ya que aquel título fue elaborado como una mofa ante el hecho de que dejaban que la carne de sus sacrificios se pudriese
y grandes nubes de moscas se aglomerasen en torno a las imágenes de sus dioses dentro de los templos. El término Baal-Zebub no nació para denigrar a ningún dios en particular, sino a un conjunto de dioses semíticos del oeste que eran venerados bajo el título de Baal, o Señor, aunque, y cabe resaltarlo, fue sobre todo, mas no únicamente, el contexto de las adoraciones a Hadá, que los judíos elaboraron aquel título peyorativo. Los equívocos vinieron más tarde en parte gracias a los primeros demonólogos, los cuales en su mayoría ignoraban que Baal era un título que se aplicaba a varios dioses y de ese modo creían que Baal aludía a un solo personaje. También el Nuevo Testamento suscitó confusión al hablar de Belcebú como Satanás o el príncipe de los demonios, razón por la cual muchos de los primeros demonólogos, al saber que Belcebú era Baal, hablaban de él como el primer rey o director del infierno, puesto que creían que, al ser Satanás según el Nuevo Testamento, Baal no era sino un nombre para referirse al mismo Lucifer, también llamado Satanás. Sin embargo, esto está equivocado. Por otra parte, Belcebú ha sido uno de los demonios más asociados a la brujería, siendo muy solicitado por las brujas y habiendo sido acusado en los círculos religiosos de muchos casos de posesión, tales como el de la hermana Madeleine. En este contexto de la magia negra, tan importante ha sido Belcebú, que ha llegado hasta el pasado no muy distante, haciendo que su nombre sea muchas veces mencionado dentro de los juicios de Salem. Juicios que representan la última expresión histórica conocida de histeria popular en torno a las brujas dentro de lo que es Norteamérica y Europa. Según la versión de los inquisidores, Belcebú era el señor y maestro en los sabbats de las brujas, que en su nombre se negaba a Jesucristo y que en los pedazos de pan que daban durante la Eucaristía de aquellas misas negras estaba grabado el sello de Belcebú en lugar de la cruz del Salvador. Se sabe asimismo que las brujas cantaban: Belcebú arriba, Belcebú abajo, y que luego formaban un semicírculo en torno al altar. Se tumbaban en el suelo, tragaban los trozos de pan con asquerosas pócimas y luego esperaban la llegada de Belcebú, el cual se complacía en fornicar con todos los participantes dentro de una salvaje orgía. Un caso que vale la pena recordar es el de la hermana Madeleine, del convento de las Ursulinas, Francia, quien en el siglo XVII fue poseída por Belcebú, teniendo por ello visiones de sodomía y canibalismo, y frecuentes impulsos que la llevaban a retorcerse en el suelo exponiendo lascivamente sus órganos genitales en público. Veneración malvada. Adorado por los pueblos semíticos, el culto a Baal se extiende a principios del siglo XIV. En aquel tiempo sus seguidores lo consideraban como su maestro y amo. En ese entonces la secta celebraba su muerte y resurrección anualmente como parte de los rituales de fertilidad cananea. Ceremonias que incluían sacrificios humanos y la llamada prostitución sagrada que tenía lugar en los templos. Al haber sido venerado por varias culturas, Baal es una deidad falsa que ha promovido doctrinas y significados diferentes. En ocasiones era llamado Baal si era una deidad masculina o Baalat si era mujer. Este caso se presentó cuando historiadores recolectaron información antigua de los tributos hechos a este dios en culturas pasadas. Los cananeos lo conocían como Hadad, hijo de él, dios principal del panteón de sus creencias. Baal en la ciudad de Cartago surgió como Baal Amón, dios supremo de los cartagineses. Se cree que su adoración se remonta al siglo V a.C. El significado de Amón es incierto, pero en el siglo XIX el arqueólogo Ernest Renan encontró 2 inscripciones fenicias dedicadas a el Amón,
Los símbolos relacionaban a la entidad con Cronos. Sin embargo, una de las descripciones hebreo-fenicias mencionaban a Baal, señor del brasero, como una figura semejante a una deidad solar. Relatos de los cartagineses sugieren que ellos quemaban a sus hijos como ofrendas para Baal Amón, práctica aquella que ha hecho que se crea que Amón era un dios de la fertilidad y que fecundaba su territorio con lluvias, fuentes, riachuelos. En el norte de África, Baal Amón era conocido como Baal Kamaim, el señor de los cuernos. Los agricultores cananeos hacían rituales de iniciación y durante las ceremonias religiosas se efectuaban para Baal los ritos de fertilidad, los cuales eran a veces caracterizados por grandes orgías. De ahí que en la Torá se haya hablado de entregarse a la vergüenza, en el contexto de la adoración pagana a ciertos dioses como Baal. Yo soy el documentalista. Y esto fue el demonio Belcebú, el señor de las moscas.